En el día de lanzamiento de la trilogía remasterizada, les pude comentar acerca de las principales novedades y diferencias que trae la versión definitiva de GTA San Andreas. Pero tal y como se ha estado mencionando en distintos medios, hay una parte realmente negativa de esta nueva edición, por lo que hoy les quiero dar a conocer todos esos detalles que hacen que no esté a la altura de la entrega clásica. Mi nombre es Street Skulls, y les doy la bienvenida a este video. Espero que lo disfruten, y comenzamos de una vez. Uno de los aspectos más criticados desde que se reveló el tráiler oficial, es precisamente el diseño de los personajes. Algunos dicen que es por sus extrañas expresiones faciales, y otros porque ahora tienen un estilo caricaturizado. Aún peor es el hecho de que ni siquiera retexturizaron algunas prendas de vestir del protagonista, sino que simplemente sacaron las texturas del juego original, y les aplicaron un reescalado, tal y como se puede observar en los vaqueros azules de CJ. En teoría esto lo hicieron para conservar la esencia del juego original, pero incluso en las tiendas de ropa cambiaron la textura de los pantalones, y se ven mucho mejor. ¿No creen que debieron aplicar esta textura también para el personaje? Personalmente creo que usar una textura antigua en un motor gráfico como Unreal Engine no encaja. Otro aspecto importante a comentar sobre la vestimenta, es que los modelos no terminan de encajar unos con otros. Un ejemplo claro de esto sería utilizar las cadenas de oro que se pueden comprar en el Victim, pues cuando CJ está musculoso, podemos ver cómo se corta en una parte de su pecho. Corríjanme si me equivoco, pero creo que este bug ya existía desde la versión para móviles que salió en el 10º aniversario. La cuestión aquí, es que parece ser incluso peor, ya que si por ejemplo llevamos el peinado surcado o de trenzas, junto a una gorra, podemos ver cómo las trenzas atraviesan una parte de la gorra. Eso sin mencionar, que ahora los tatuajes ya no se pegan a la piel, sino que se ven como flotando. En el video pasado les mencioné que los peatones ahora tenían variaciones en sus prendas de vestir. Pues bien, resulta que en uno de los families, es posible notar que en su camiseta sobresalen dos números distintos. El 7 es el original por decirlo de alguna manera, mientras que el 3, el 5 y el 9 son los nuevos agregados, pero se ven superpuestos. Uno de los problemas más grandes de esta nueva versión está relacionado con las animaciones. Más allá de que algunos esperábamos cambios en este apartado, lo decepcionante no es eso, sino el maltrato que se le dio a las animaciones antiguas, ya que ahora no funcionan bien. Por ejemplo, al momento de comprar ropa, las animaciones que hace CJ al probarse las prendas nuevas, se cortan demasiado rápido. Al jugar baloncesto, cuando haces el truco de girar el balón en la mano, el balón permanece estático, lo cual realmente le quita el sentido. Algo similar ocurre con varios lugares del mapeado. Por ejemplo, la hamburguesa gigante de los Burger Shot ya no gira. Lo mismo pasa con el ovni que está justo en la entrada de Lil Provein, en el desierto. E incluso con las gasolineras Schumer. En verdad es algo que le quita mucho ambiente al juego. Hasta los peatones tienen bugueadas sus animaciones. Basta nomás con fijarse en la animación de caminar, que utilizan los ancianos. En ocasiones puedes encontrártelos caminando con la cabeza hacia abajo, y los brazos ligeramente levantados. Normalmente su forma de caminar es lenta, pero la cabeza va al frente, y los brazos en posición normal. Lo peor de todo, es que eliminaron las animaciones que tenía CJ, para cada uno de sus estados físicos. Eso quiere decir, que en la versión definitiva, ahora CJ siempre hace la animación de estar delgado, así tenga la musculatura al máximo, o incluso estando gordo. ¿Recuerdan cuando les mencioné que CJ siempre giraba la cabeza un poco cuando estaba gordo? Pues eso ya no sucede aquí. Tampoco están presentes las animaciones de correr, y estar cansado, cuando CJ está gordo. Increíble. Y la cosa no termina ahí. Lo más gracioso de todo, es que en ocasiones, el brazo de CJ se queda medio bugueado, de tal manera que se le ve más separado de su cuerpo. Sinceramente no sé por qué ocurre esto, pero igual vale la pena mencionarlo. Lo siguiente creo que no es un problema de las animaciones como tal, sino más bien del modelado de los personajes, y es que cuando hacen la animación de montar bicicleta rápido, se deforma gran parte de su cuerpo, sobre todo en el abdomen, y en la espalda.
Otra cosa que ha sido particularmente criticada del remaster, es la lluvia, pues en la noche es demasiado exagerada, de tal manera que obstruye la visión, y no solo eso, sino que tampoco funciona adecuadamente, y pueden ver que las gotas de lluvia se cortan y luego reaparecen. Fíjense en la lancha. Esta sería otra forma de probar que la lluvia no funciona bien. Parece que el auto tiene serios problemas de goteras. ¿Recuerdan cuando les dije que el pantalón de CJ había sido extraído del juego original y reescalado? Pues esto de hecho es peor. Muchas texturas ni siquiera las revisaron, y al aplicar ese escalado por inteligencia artificial, ocasionaron que las tipografías se deformen, debido a que las texturas originales eran muy borrosas. En el cartel de bienvenida de Zomboted, está una de las pruebas más evidentes, con esa H incompleta. Esto solo deja claro que tomaron el camino fácil. Les dejaré esta última prueba de que el escalado artificial sin revisión sale muy mal. Quiero que se fijen en lo borroso que se ven los artworks de Love Fist. Un error gráfico que se puede evidenciar al entrar a los supermercados 24/7, es que el letrero que dice abierto, no está colgado a la puerta, y se queda flotando cuando la abrimos. A veces también pasa, que al entrar a un piso franco, nos encontramos con que el disque de guardado se duplica, o incluso se triplica como en este caso, y se ve súper extraño. Es un error curioso, desconozco su origen, pero ya me pasó al menos 3 veces. Por otro lado, aunque la inteligencia de los NPC aparenta ser la misma en esta versión, parece que en realidad hay nuevos fallos. Aquí por ejemplo, Squid no tenía por qué haberse acercado tanto al coche de los balas, por lo que casi muere en la explosión XD. Y en la misión de Ryder, robando al tío Sam, después de que llegamos al recinto militar de Ocean Docks, los militares no reaccionan correctamente, y no nos atacan pese a abrir el garaje donde almacenan las cajas de las armas. Asumo que esto es un nuevo fallo de programación, y en verdad quisiera que lo corrigieran, pero para ser realistas parece que no será así. Esto obviamente no ocurre en el juego clásico, y aquí les dejo la prueba en cámara rápida. ¿Recuerdan cuando en el video anterior les dije que habían eliminado algunos trucos? Bueno, parece ser que este sistema recibió varios cambios, como por ejemplo, en el truco Soyam, que nos da dinero, vida, armadura, y repara los coches. Resulta que ya no arregla los autos modificados, y al utilizarlo la carrocería continuará dañada como en este caso con el Lowrider. Pueden comprobar que se trata de ese truco si verifican el dinero en el HUD. Ahora al apuntar a un peatón, se generará un trazo blanco sobre él. Esto ha generado opiniones divididas, pero la pregunta aquí sería, ¿ahora cómo hacemos para saber cuánta vida tienen? Siendo que el triángulo que cambiaba de color ya no se usa. Lo siguiente por lo menos creo que tiene su parte divertida, y es que al utilizar una cosechadora, si empujamos uno de esos bloques de paja, podemos ocasionar que este salga disparado, aunque también habrá ocasiones en que simplemente atravesará el suelo. En el juego original, lo que pasaba es que simplemente se dividía en bloques más pequeños. En la misión, ¿Are you going to San Fierro? Puede ocurrir un bug con el helicóptero de policía, y es que al destruirlo, podría generarse un segundo helicóptero, el cual por extrañas razones es más ligero, pero desaparecerá rápidamente. Y si lo de la cosechadora no era suficiente, ¿sabían que ahora podemos mandar a volar a los autos de manera ocasional, utilizando el Monster? Algunos camiones y camionetas, como la Yosemite, volvieron a quedar solamente con una de sus llantas traseras. Originalmente en PS2 y Xbox clásica, solían tener 2 llantas traseras, y en PC desaparecieron debido a un bug. Los trenes, Brown Street, aparentemente tienen bugueado el logo, ya que en los laterales de los vagones se ve bugueado, pero al frente se ve correctamente, aunque otra vez se trate de una textura reescalada. Aquí les va otra cosa que probablemente no les gustará. En el Estadio de los Santos, eliminaron las pantallas que mostraban en vivo la carrera. También hay menos competidores y son menos vueltas, pero eso se debe a que el script fue basado en el de la versión móvil. Y ya que estamos hablando precisamente de la versión móvil, ¿por qué no mencionar que en la versión definitiva también puedes levantar las pesas más pesadas en el gimnasio, estando completamente delgado, algo que era imposible originalmente, y además ya no es tan inmersivo, pues ahora aparece esa barra a los lados, tal como lo hacía en 360 y PS3.
Ocasionalmente, te puedes encontrar con autos que spawnearon de forma incorrecta, como es el caso de estas ambulancias. Hay un nuevo error muy curioso, que ocurre cuando utilizas el modo de cámara en primera persona, cuando estás en una cuatrimoto. Si por cualquier motivo intentas pulsar los botones para ver hacia atrás, verás muy de cerca a CJ. Lo más gracioso de hacer esto, es cuando se te volca y CJ empieza a dar vueltas XD. La vez pasada les había dicho, que en la versión definitiva agregaron muchos elementos decorativos al mapeado de los interiores. Pero también parece que removieron algunos, y olvidaron eliminar sus propiedades de colisión, como por ejemplo en el vinco, pues hay una especie de barrera invisible. Algo similar ocurre en el club de Jaycee, pues aparentemente removieron una de las barras, pero sus colisiones siguen existiendo. Aún así, durante las cinemáticas de las misiones sí la podrán ver. Irónicamente, muchos de esos objetos nuevos, fueron sacados de GTA V, pero olvidaron darles propiedades de colisión a algunos de ellos, como por ejemplo, los que se encuentran en la comisaría de los Santos, justo en la sala donde puedes encontrar la escopeta. En Flint County, solía existir un puente que conectaba dos zonas boscosas, pero ahora ya no hay nada, y lo peor es que aquí sí parece que modificaron de alguna manera las propiedades de colisión, ya que el puente invisible, solo llega a ser sólido como hasta la mitad, y allí hay algo que no deja pasar, pero al intentar cruzar por el lado terminas cayendo al agua. Justamente en la cantera, durante la misión, Explosive Situation, hay unas cajas flotantes por alguna extraña razón, que obviamente no existían en el juego original. Otro aspecto que me parece muy negativo, es que algunas texturas LOD se ven con un fondo negro, como es el caso del payaso que aparece en el hotel, de Clown's Packet. Estas texturas de baja calidad son las que el juego carga a la distancia. Por otro lado, no sé si ya se dieron cuenta, que en el pueblito Blueberry, aparece una especie de activador rojo similar al de las misiones, pero más delgado y alto, y que obviamente al intentar interactuar con este no sucede nada. Tengo una teoría respecto a esto, y es que si no me equivoco, este lugar es exactamente el punto central de todo el mapa. Y en San Fierro, por el sector de Doherty, en el lugar donde debemos enterrar al capataz, por extraño que parezca, ahora tiene una excavación muchísimo más grande, pero al igual que el puente y otros lugares, las propiedades de colisión no se han tocado, y podemos atravesar el hueco sin problemas. El detalle curioso es que durante la misión, y después de terminarla, el lugar sí se ve como debería. Un detalle que tenían las gafas de visión térmica, era que al matar a un peatón, su cuerpo se ponía de color azul, haciendo referencia a que empezó a enfriarse, pero con el cambio de efectos que hicieron en la versión definitiva, esto ya no ocurre. Un detalle más por mencionar, es que en la misión, Maddox Rhymes, la escena que hacía referencia a Tanner, el protagonista de la franquicia Driver, se corta en pantalla negra estando a la mitad. Observen. Algo similar ocurre en la misión, Stowaway, y es que ya no podemos ver la explosión del avión al terminar, sino que la cámara se enfoca en CJ y en el mapa. Por último y ya para terminar, quisiera mencionar que la calidad del audio es muy inferior al de la versión clásica de PC, siendo esta a su vez inferior al de PS2. Escuchen. Ahora en la versión clásica. Y pues, ya que en casi todo apartado había bugs, también tenía que tenerlos en el audio, ¿verdad? Escuchen. No entendí fue nada XD.
Pues bueno gente, eso ha sido todo el video, espero que les haya gustado, y si fue así, apreciaría enormemente que dejaran su like, y que lo compartieran con más personas, ya que eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse, y si ya lo hicieron, no olviden activar la campanita, para que no se pierdan todo el contenido nuevo. En los próximos días estaré hablando de GTA 3 y Vice City también, para que estén atentos. No siendo más, yo me despido, hasta la próxima.